Estamos en la primera biblioteca museo de Chile y la única del país que originalmente perteneció a un convento y que abre sus puertas al público. Bueno, ya estamos adentro y nos va a recibir una tremenda anfitriona. Raquel, ¿cómo estás? Hola, Muchas muy bien. gracias. Un gusto. ¿Dónde estamos? Nos encontramos en el Centro Patrimonial Recoleta Dominica, donde se ubican el Museo Histórico Dominico, el Museo de Artes Decorativas y la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica. ¿Cuál es la historia de este lugar? Bueno, el primer convento de la Recoleta Dominica se funda en 1753 y nos encontramos en su segunda construcción, que es de 1886. ¿Vamos a conocer un poco más? Vamos. ¿Cómo era la vida de las personas que vivían en este convento? Bueno, era una vida como de claustro, o sea, en general se desarrollaban mucho al interior, también tenían vínculos con la comunidad, pero en general hacían muchas de las actividades acá. De hecho, tenemos lo que es una recreación de una celda, que era una de las piezas donde vivían habitualmente. Así que vamos a poder ver cómo de alguna manera cómo eran estos espacios en los que se desenvolvían día a día. ¿Vivían solo hombres? Sí, en este convento era solamente de hombres. Vamos entonces a conocer ese espacio. Vamos. ¿Cuántas personas vivieron acá, Raquel, en su época? Bueno, la verdad es que con lo amplio que es el convento, es de esperar que vivieran acá más de 100 personas. Acá podemos ver una habitación tipo, digamos, de estas personas. ¿Qué características tenían? Bueno, lo primero que es bastante amplia, ¿cierto? Eso tiene que ver con la construcción de la época. Los muros también son muy altos, esto es característico de todo el convento. Y bueno, por supuesto, no podía faltarles un escritorio y algunos libros. Ahí también podemos ver el hábito que llevaban y una cama con algunos enseres también como de su vida cotidiana. Acá vemos como una especie de biblioteca personal, ¿cierto? Claro, bueno, los frailes podían pedir prestados a la biblioteca los libros, pero también en muchas ocasiones ellos tenían sus propias bibliotecas personales y en general las donaron a la colección general de la biblioteca. O sea, como que también era una biblioteca comunitaria, con lo cual también les interesaba favorecer la transmisión del conocimiento y de esos saberes, dejando legados estos libros a la biblioteca. En la época era muy característico el lugar en donde nos encontramos ahora, los patios interiores. ¿Qué valor tiene esto en la actualidad? Vemos que también tienen papelitos de, me imagino, personas que van dejando sus deseos. Bueno, la verdad es que es interesante como ese paso de un centro que era únicamente para la Orden Dominica a esta apertura a la comunidad que tenemos ahora. En el año 98 se firmó un contrato de comodato entre la Orden Dominica y lo que era antiguamente la DIVAM, que hoy es el SERPAT, dependiente del Ministerio de Cultura, para que se gestionara desde el aparato público y este espacio en el fondo fuera un espacio de toda la comunidad, ¿no? No solamente de una comunidad de orden religioso. Y bueno, generamos diferentes actividades de vínculo con la comunidad y bueno, estos papelitos son el resultado de una actividad en la que se consultaba a la gente qué les hacía sentir bien, ¿no? Entendiendo que también este tipo de lugares son espacios donde la gente se puede conectar con la historia, con el patrimonio y con el pasado. Lo conversábamos antes, es un lugar que transmite mucha paz. Si nos hacemos eco de la palabra Recoleta, que en latín significa recogimiento. Entonces, este es un lugar precisamente pensado en este recogimiento, que era lo que deseaban tener los frailes dominicos para estar muy concentrados en sus tareas y en sus meditaciones y lecturas. Raquel, en la sociedad tenían un rol muy importante en torno a la intelectualidad, ¿cierto? Sí, totalmente. Bueno, los dominicos son una de las órdenes que se dedicó a cultivar el conocimiento y también a transmitirlo. ¿Y eso cómo pudieron preservarlo?
Bueno, los libros eran un elemento fundamental, obvio, para tener todos estos conocimientos a la mano. Entonces, desde que se funda el convento ya traen una serie de libros seleccionados desde Roma y bueno, vamos a ver esta obra que es la biblioteca donde está concentrado el saber de la orden. ¿Vamos a verlo? ¡Wow, Raquel, es hermosa! Sí, ¿cierto? Bueno, nos encontramos en la única biblioteca de origen conventual abierta a público en la actualidad en Chile, ¿ya? ¿Cuántos ejemplares conforman esta colección? Mira, lo que tenemos acá en todo este espacio, en estas 2 salas de la biblioteca, son aproximadamente 33.000 volúmenes. ¡Wow! ¿Y qué tipo de contenido tienen? ¿Solo relacionado con lo religioso o hay otras áreas del conocimiento? Bueno, la parte de lo religioso, que además estamos en ese sector, sí, la verdad es que es aproximadamente un 40% de la colección, porque obviamente necesitaban nutrirse de esos contenidos, pero en verdad hay obras de muchas otras temáticas. Por ejemplo, hay muchas ciencias, hay también derecho, hay literatura, tenemos historia, en fin, son muchos conocimientos porque en el fondo a los dominicos les interesaban todas las ramas del saber. ¿Qué rol cumplían ellos en la sociedad en esa época pensando en esta conservación de ese conocimiento? Bueno, cumplían una labor sobre todo de predicadores, ¿no? De predicar la palabra de Dios, pero al mismo tiempo fueron fundadores de muchos colegios y universidades. Por ejemplo, Vicente González, que fue uno de los bibliotecarios acá, fue quien fundó la Academia de Humanidades que tenemos acá al lado, y eso fue en el año 1915. También fueron los creadores de la primera universidad del país, que funcionó en el convento de Santo Domingo y que inició sus actividades en 1622. Conversábamos antes de los bibliotecarios. ¿Cómo era su formación? ¿Qué tipo de personas eran ellos? ¿Y cómo contribuyeron también a la formación de este espacio? Bueno, los bibliotecarios obviamente eran de las personas más formadas porque no solamente se dedicaban como a pedir como aquellos ejemplares que veían que faltaban, sino que también se cultivaban mucho, eran personas muy doctas y bueno, destacaron mucho dentro de la orden porque finalmente por sus amplios saberes generalmente llegaron a ser los priores del convento, es decir, las personas que eran la máxima autoridad. ¿Podríamos ver algunos de los ejemplares que tienen acá? Sí, por supuesto. Vamos a ver un libro de Claudio Gay. Wow, ¿de qué año es este libro y qué contiene? Bueno, se trata de uno de sus atlas, que en el fondo lo que fue un requerimiento del gobierno en su momento, que le pidió a este naturalista francés que viniera a recorrer el territorio y en el fondo ayudó al reconocimiento de las especies. Y bueno, como dato curioso, en el caso de estos atlas de Claudio Gay, bueno, tenemos que, por ejemplo, acá en la portada, en el escudo, aparece el caballo en lugar del huemul, porque la primera persona que retrató un huemul fue precisamente Claudio Gay. Wow. Y es de 1854. Bueno, este es uno de los atlas de Gay que tenemos y en él aparecen representadas especies del mundo animal. También tenemos de antigüedades, por ejemplo tenemos la loica, que es bien reconocida la loica de Gay. ¿Cómo llega este libro para acá? Bueno, la mayoría de los libros tuvieron varias formas de ingreso. En general llegaron muchos a través de las peticiones que los bibliotecarios hacían a la persona que estaba de punto fijo viviendo en Roma, que era el procurador del convento. Esto tiene mucho que ver con que la imprenta chilena es la más tardía de Latinoamérica, es de 1812, con lo cual el libro más antiguo que tenemos es de 1506, así que en general eran más bien obras europeas. Abajo de las páginas vemos anotaciones. ¿Estas las hizo el mismo Claudio Gay? Bueno, las que están en el fondo generadas con el libro son estas, que se puede ver que son tipografías, pero hay otras que están manuscritas,
como estas en las que indica camarón, y otros nombres, digamos, de uso común, de los nombres vulgares, porque los otros que aparecían ya impresos con el texto son los nombres científicos. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que quisieron identificar las especies con estos nombres más comunes de uso y en el fondo que estos libros también fueron usados, ¿no? Porque muchas veces no sabemos si los libros que se encuentran acá fueron usados o no, pero cuando tenemos estas marginalias o vestigios lectores nos damos cuenta de que sí fueron libros usados. Raquel, uno de los aspectos más característicos de los libros antiguos es la encuadernación, ¿cierto? Acá vemos diferentes tipos, si nos puedes comentar sobre eso. Bueno, claro, efectivamente la encuadernación es esta cubierta o este revestimiento y bueno, en muchas ocasiones cuando la gente entra ya se da cuenta, percibe que son libros antiguos solamente por el tipo de encuadernación que tenemos. Bueno, por ejemplo, acá tenemos unas encuadernaciones en pergamino y estas, por ejemplo, son en piel, ¿ya? Habitualmente los materiales que tenían más a la mano eran los procedentes de los animales, ¿cierto? Y bueno, si bien hoy esto nos puede llamar la atención, hay que pensar que eran los materiales que había y afortunadamente hemos conseguido que lleguen hasta nosotros. Se han conservado de buena manera. Me imagino que tomar estos libros tiene un proceso especial, considerando que son muy antiguos, que son de materiales de origen animal. En general, los libros acá están en buen estado de conservación, pero igual tenemos que tener ciertas precauciones. Y a la hora de tomarlo es bien importante nunca tomarlos de la cabezada, porque si se fijan acá, estos ya están bastante desgastados y por lo mismo les colocamos esa cinta como para que no siga como de alguna manera como desgastándose. Ahí también, por ejemplo, lo podemos ver. Entonces, la mejor manera de tomar estos libros, porque lo que tenemos que hacer es obviamente preservarlos para las futuras generaciones, es tomarlos desde el centro del lomo y de ahí lo tomamos. Vamos a ir a un rincón desconocido hasta el momento de esta biblioteca. Sí. ¿Qué hay allá arriba? Tenemos la sala de conservación y también algunas salas donde resguardamos otros de los ejemplares que no están en este espacio. No les voy a mentir, esta escalera da un poquito de miedo. Ya lo logramos. ¿Más arriba? Raquel, ¿a dónde nos trajiste? Bueno, estamos en la sala de conservación y acá nos están esperando algunos de los libros más destacados que tenemos. Por ejemplo, este es el libro más antiguo de la colección, es de 1506 y bueno, podemos ver, les voy a mostrar un poquito la encuadernación, porque está hecha en piel y con gofrados. No sé si se aprecia ahí que tiene unos dibujitos que en el fondo es la misma técnica que como se hacen los dorados, pero sin tener como un color, ¿ya? Lo único que hace es dejar como esos surcos decorados. Y bueno, se trata de una obra de Santo Tomás de Aquino que se denomina Catena Aurea, está escrita en latín y bueno, podemos ver algunos elementos propios de los libros más antiguos, como por ejemplo las letras capitulares. Se trata de un papel hecho a mano artesanalmente. No es como los papeles industriales, ¿ya? Y por lo tanto también tiene una mejor conservación al tratarse de materiales más nobles. Estos se hacían normalmente con restos de trapos de algodón o de lino y ahí se generaba el papel. ¿De qué año me dijiste que era este libro? De 1506. ¿Y el que tienes al costado? El que tenemos al costado es una de las Biblias políglotas. En este caso es la versión inglesa de las Biblias políglotas realizada por Brian Walton, que tenemos aquí. Y bueno, se caracteriza por tener los diferentes textos bíblicos en distintos idiomas. Vamos a avanzar un poquito para poder verlo. ¿De qué año es este ejemplar?
Este es de 1657. Por ejemplo, acá podemos ver unos textos del Génesis. Lo tenemos en las diferentes versiones. ¿Qué rol crees tú que compren estos libros para nuestro país? Bueno, en algunos casos son parte de un patrimonio bibliográfico bastante único a nivel país. Por ejemplo, tenemos la enciclopedia de Diderot y d'Alembert completa. Esta Biblia políglota, precisamente, junto con el libro de Catena Áurea, eran libros muy importantes para los dominicos, porque hacían referencia a todo ese saber que ellos querían concentrar. Y este que tienes acá, que tiene una portada, por decirlo de alguna forma, bastante hermosa. Bueno, este se trata de una encuadernación en pasta española moteada y tenemos un lomo cuajado. Eso quiere decir que está lleno de ornamentaciones. Y en general, como les hablaba antes de las encuadernaciones de pergamino, en general esas eran encuadernaciones más de paso. Y finalmente el propietario del libro era quien le entregaba esta encuadernación más a su estilo. Y bueno, acá tenemos por ejemplo unos papeles marmoleados, que estos se generan con unos pigmentos sobre agua y de ahí se transfieren al papel, que se usaban mucho para estos papeles de guarda, que son los que unen la encuadernación con el cuerpo del libro. Este, por ejemplo, es de 1753. Muchos de los libros, bueno, de hecho, el primero que vimos está en latín, este también. Manejaban varias lenguas y, bueno, hay libros en varios idiomas, sobre todo en griego, en latín, pero también en francés, en italiano, etc. En diferentes momentos de la historia se han censurado y se han prohibido libros. Yo sé que ustedes tienen parte de ese contenido acá en la biblioteca. Claro, tenemos algunos libros que son los catálogos de aquellos libros que en el fondo no eran adecuados por sus contenidos con los preceptos de la Iglesia Católica, pero también tenemos algunos que fueron censurados. ¿Qué tipo de libros eran censurados en esa época? Bueno, en general, aquellos contenidos que podían resultar como científicamente más avanzados para la época, o también aquellos que entregaban información, por ejemplo, de plantas abortivas, como vamos a ver a continuación. ¿Cómo se logró preservar estos textos a pesar de que en la época querían ser censurados o limitar su acceso para el público? Bueno, los dominicos en verdad fueron una orden que también participó de la Inquisición, pero ellos en general tenían acceso a todos esos libros. De hecho, gracias a información del archivo dominico hemos podido saber que algunas de las personas que vivían acá pudieron tener el acceso a tener libros prohibidos. Bueno, como podemos ver, era común en la época la quema de libros, ¿ya? Y bueno, este es del año 1841. Entonces, si avanzamos en sus páginas, podemos ver aquellos libros que habían sido prohibidos por la Iglesia Católica, ya que la Iglesia era quien definía qué libros se autorizaban y se podían vender libremente y aquellos que no. ¿Quién se encargaba de hacer este registro? Bueno, cada papa, por ejemplo, acá tenemos que este es de la época de Clemente VIII. ¿Por qué es importante que exista este registro de los libros que fueron prohibidos en su época? Bueno, es interesante saber como qué tipo de libros eran los que estaban permitidos como para poder hacer un catastro de por qué ciertos contenidos eran censurados por la Iglesia.
¿no? Ahora en la actualidad se puede imprimir cualquier tipo de libro sin tener en consideración cuál es su contenido, ¿no? Hay mucha más libertad de expresión de la que podía haber en aquel momento, porque efectivamente los libros siempre han sido elementos de transmisión de conocimiento y bueno, en ciertas épocas lo que se quería era controlar mucho el tipo de contenido a los que la gente podía acceder. Este es de 1844 y claro, este por ejemplo viene en español y dice que es índice general de los libros prohibidos, compuesto del índice último de los libros prohibidos y mandados a expurgar hasta fin de diciembre de 1789 por el señor Inquisidor General y señores del Supremo Consejo de la Santa General Inquisición, de los suplementos del mismo que alcanzan hasta 25 de agosto de 1805. ¿Qué pasaba con esos libros que eran prohibidos? ¿Eran quemados? Sí, en general eran quemados y solamente algunas personas tenían como el acceso a poder leerlos y tenerlos. ¿En este caso, acá lo tuvieron? En este caso sí. Acá hubo, por ejemplo, Fray Sebastián Díaz, que fue el segundo prior de la orden, tuvo este derecho a poder tener y leer libros prohibidos. Hablábamos también antes de los libros censurados. Sí. Acá les voy a mostrar uno. Se trata de una obra bastante antigua. ¿De qué año? 1555. Y este es un libro de farmacopea. Eso quiere decir que en el fondo entrega como la manera de hacer remedios naturales y bueno, es una primera edición traducida a lengua vernácula, a lengua castellana, del Tratado de Dioscórides, que era un griego muy antiguo, y sus saberes se fueron como en el fondo depositando a lo largo del tiempo. Y bueno, podemos ver que tiene acá un ex libris o una marca de propiedad que coloca Arteaga 1753, que es el año de fundación de este convento. Y en este libro, que vemos que fue muy usado, ¿cierto?, tiene varias marginalias, ya por ejemplo, relé, el ojo, una manícula. Y vamos a buscar alguna parte en la que podamos ver algún contenido censurado, que principalmente tienen que ver con lo que les comentaba antes de cómo hacer remedios abortivos. Acá podemos ver, ya. Lo bueno es que todavía se puede leer, así que dice, está hablando de el cedro. Y dice, si se untan el miembro viril con él, antes del acto venéreo, le hace inepto para engendrar. Y a las llagas que van cundiendo, dícese que los ramos del ramno puestos a las puertas y a las ventanas no dejan entrar en esa ningún hechizo. O sea, también habla como de todos estos temas de brujería también estaban censurados. ¿Y esta censura pareciera como una especie de lápiz grafito con el que se hace? Claro, sí. Bueno, de hecho también nos hemos encontrado con algunos libros en los que aparecen cuerpos femeninos desnudos y las partes, digamos, del sexo han sido cubiertas. Nos querías mostrar otro libro. Sí, bueno, es que este es un libro bastante peculiar, es una historia de la composición del cuerpo humano, también es bastante antiguo y de 1556 en concreto. Y bueno, lo curioso es que tiene una serie de imágenes que encuentro que nos pueden parecer muy actuales. Bueno, esta, por ejemplo, acá aparecen como todas las partes óseas del cuerpo, pero si vamos avanzando... Bueno, las letras capitulares también son bien características. Interesantes, claro. Por ejemplo, en el que aparece como la musculatura, pero también como que hay una cosa como un poco surrealista, sí, ¿no? Un poco Dalí. Sí. Estos libros probablemente llegaron sin encuadernar, y digo esto porque se nota que están guillotinados con posterioridad.
Ahí en algunas partes les cortaron algunos contenidos por esta reencuadernación que tuvieron. Hermoso, ¿cierto? No puedo no preguntarte por tu libro o tus libros favoritos de esta colección. ¿Nos puedes mostrar alguno? Bueno, uno de los regalones es un libro de Antonio Tempesta, que es un libro sobre animales reales y mitológicos. Vamos a verlo. Acá hay un proceso especial, ¿cierto? Hay una vitrina que los protege. Claro, bueno, cuando realizamos exhibiciones, claro, tenemos estas vitrinas para mostrar algunos contenidos y resaltar algunos libros para que puedan ser vistos desde su interior y no solamente desde el exterior. Entonces, bueno, vamos a sacarlo de acá. ¿De qué año es este libro que nos vas a mostrar? Este en concreto es de 1650. Es casi un álbum de grabados. De hecho, el único texto que tiene es en la parte inferior de cada animal representado. Y como les decía, hay animales reales y también hay animales que todavía en aquella época en la que fue hecho este libro se pensaba que podían llegar a existir y que hoy obviamente sabemos que no son reales. Por ejemplo, acá tenemos el león marino. Antonio Tempesta en el fondo está retratando un poco el imaginario de la época, porque se pensaba que todos los animales que existían en la tierra también existían en el mar, y bueno, la manera que tuvo de representarlo fue colocándole escamas. Me imagino además que era una época en donde había muchos mitos, leyendas. Claro, todavía en esta época este libro podría ser interpretado como científico. Hoy en la actualidad lo enmarcaríamos más bien dentro de las fábulas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el grifo o la mantícora. El grifo, por supuesto, es un animal mitológico hecho a través de partes de los animales más feroces del momento, ¿no? Bueno, y este libro además tiene la peculiaridad de que está hecho con un papel bien característico, porque tiene muchas marcas de agua en el mismo papel. Raquel, ¿qué significan estas marcas de agua y cómo se pueden ver? Porque a simple vista no veo nada yo. Sí, cuesta un poquito verlas. Bueno, cuando se hacía el papel artesanal, que todavía se sigue haciendo de manera artesanal en algunas partes, bueno, podemos ver a trasluz, porque se ve mucho mejor con luz transmitida, estas marcas de agua o filigranas, que en el fondo era la marca del artesano que hacía el papel. Entonces, a través de estas marcas de agua o filigranas podemos saber dónde fue hecho el papel, en qué molino en concreto. O sea, es como el sello distintivo de cada persona. Sí, totalmente. Y este es un papel del Vaticano. Cámara Apostólica dice acá al centro, y después tiene... Ahí están las llaves de San Pedro. ¿Qué significa para ti trabajar en un lugar como este? La verdad es que es un lugar como en el que hay muchas posibilidades como para enfrentarse al patrimonio bibliográfico y documental. Así que, bueno, tratamos de generar siempre mucha vinculación con la comunidad y con los diferentes públicos para darles a entender la importancia que tiene la preservación de este tipo de patrimonio. ¿Qué actividades tienen preparadas en la biblioteca? Unos talleres dirigidos principalmente a escolares sobre ilustración botánica, y esto es en el marco de una exposición que es el resultado de un concurso de ilustración botánica. Hay diferentes categorías, están los amigos de la ilustración, profesionales, y también hay algunos artistas invitados. ¿Quién mejor que las organizadoras de este concurso en Chile para que nos cuenten más acerca de esta muestra? Bueno, esta exposición está inscrita en una convocatoria que hizo la ASBA, que es la Sociedad de Ilustradores Americanos, y como tema mundial son las plantas de cultivo. Y específicamente en Chile decidimos hacer un subtema que son plantas que tienen algún tipo de uso. El tema en específico son las plantas nativas de Chile de uso ancestral y actual. Quisimos poner en valor nuestro patrimonio natural
a través de la ilustración botánica, dándole a conocer a todas las personas, escolares, familias, todo visitante de la exposición, el valor intrínseco que tienen nuestras plantas y por qué vale la pena conservar nuestros ecosistemas, ya que cada una de ellas pertenece a parte de nuestro territorio y a lo largo de la historia ha tenido un uso tradicional, ya sea medicinal, alimenticio, textil, constructivo, etcétera, y que la gente no sabe. Entonces, en la medida que se conoce, se cuida. Entonces, ese es el valor que tiene esta exposición, que está abierto a todo público hasta fines de agosto acá en la Recoleta Dominica y septiembre y octubre en el Centro de Extensión de la Universidad de los Andes. Así que quedan todos invitados de 5:30 a 7:30 a ver esta hermosa exposición. Muchas gracias por recibirnos. De nada. Los libros que leo.